Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Me pongo un timer para no perderme demasiado. Mi clicker. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jacobo de Vera. Cuidado, es la misma cara, pero así en enorme. Y bueno, yo soy Technical Lead en una empresa suiza, Connective, que hace aplicaciones para comunicaciones seguras. Llevo haciendo cosas con Python desde el 2002, lo aprendí en este mismo edificio, de mano de uno de los becarios de las aulas de informática de esta facultad, de matemáticas. Y bueno, pues hace años emigré y luego he vuelto, llevo 2 años aquí trabajando en remoto. Y bueno, pues en el trabajo realmente no hacemos parte de nuestro producto con Python, pero sí que lo utilizamos para todo tipo de herramientas, tests y toda la parafernalia alrededor del desarrollo. Y bueno, pues lo cierto es que a mí me aburre más hablar de mí que a ustedes escuchar, así que vamos al Python, ¿vale? Este es el resumen muy rápido y muy bruto de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Es el módulo Data Classes nuevo en Python 3.7, que utiliza algunas de las funcionalidades nuevas que han ido viniendo en 3.5, 3.6 y ahora se aprovechan en 3.7 y nos permite hacer clases que tienen un montón de funcionalidad que hemos estado viendo esta mañana en la primera charla y luego en la charla justo anterior a esta, pero sin tener que estar escribiendo tanto código, tanto guión bajo, no sé qué, muy poquito de esto, y vamos a ver cómo. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los datos estructurados, qué opciones nos da Python. La mitad de la charla no es de Data Classes. Por cierto, se me olvidó mencionar que soy muy malo con el español técnico y que la mitad de las cosas me invento cómo se dice. Intentaré aclarar esto cuando me dé cuenta y si no, pues síganme el rollo un poco. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre maneras que nos ofrece Python para tener datos estructurados y luego vamos a llegar hasta la forma corta que hemos visto antes, que es lo que nos trae Data Classes. Y luego vamos a ir viendo toda la funcionalidad que nos trae. Por supuesto, si prefieren, pueden mirar la documentación, leerse 200 preguntas de Stack Overflow, mirar listas de correo, discusiones agitadísimas sobre por qué hiciste esto no es así y demás, pero bueno, yo se los digo sin todo el drama. Vamos a empezar con el viaje por el dato estructurado. Vamos a empezar con lo más simple, la tupla. Una tupla es tan simple que casi sin sintaxis ya estás creando una. Pones un par de variables, separas con una coma, has hecho una tupla, enhorabuena. Y nos permite utilizar pues, varios valores juntos para que viajen juntos y devolver cosas distintas a una función, súper útil. Aquí he puesto un ejemplo con valores rojo, verde, azul. Este es el ejemplo que yo he elegido para esta charla. Casi todos los ejemplos van a ser un color codificado con 3 valores, ¿vale? Y bueno, pues esta es una manera. La tupla nos deja acceder a cada uno de los elementos, nos deja iterar sobre ella. Esto que pone aquí, el R, GB igual orange, se llama, término inventado, desempaquetado, unpacking, y es básicamente una asignación que abre la tupla y la asigna a varias variables. Esas son algunas de las funcionalidades que tiene la tupla. Importante, la tupla es inmutable, no se puede asignar algo, no se puede asignar un nuevo valor dentro de una tupla, habría que hacer una copia de la tupla. ¿Qué queremos? Bueno, pues a lo mejor esta limitación no sirve para nuestro problema, no pasa nada, están las listas. Las listas son muy parecidas a las tuplas, pero sí que son mutables. Tanto se puede modificar uno de los elementos que ya existe, como añadir más elementos. Bueno, listas, es como lo primero que uno aprende, ¿no? Vamos a seguir. Luego, ¿qué pasa con las tuplas y las listas? Si yo meto, por ejemplo, pues un color, ¿vale? La única información que tengo de cuál es el rojo, cuál es el verde y cuál es el azul es el orden, y yo lo tengo que saber. No está codificado en ninguna parte en mi código. Entonces, podemos gravitar casi automáticamente a usar un diccionario dentro de las estructuras básicas para codificar en el código qué es
cada valor, a qué se refiere. Y lo podemos hacer, por ejemplo, así, utilizando claves con el nombre. Simple. Lo podemos cambiar, podemos asignar, podemos iterar sobre el diccionario también. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, para resolver el problema que teníamos antes con las tuplas, de que no sabemos si el 1 es el rojo, el verde o el azul, ya empezamos a importar cosas, ya no es built-ins. Importamos collections name tuple, una tupla con nombre, la creamos como pone ahí, poniendo los nombres en una cadena, es bastante flexible, se puede poner una tupla de cadenas con cada nombre separado, pero bueno, esto es una forma muy sencilla. ¿Y qué es lo que nos da? Pues nos da una clase, o sea, ahí color con mayúscula es una clase que se ha creado dinámicamente, que hereda de una tupla, y entonces tienes toda la funcionalidad de una tupla con el añadido de poder acceder a cada uno de los campos por nombre. Además te da un constructor, como vemos ahí, al crear puedes crearlo como una tupla, pasando los valores directamente, o puedes crearlo, o sea, se ha creado el constructor con valores con nombre, y lo puedes ver claramente qué es lo que se está pasando. Además puedes acceder a los datos, pero igual que la tupla, que es la clase base, no es mutable. No puedo decidir que este color ahora no es naranja o que me he equivocado y quiero cambiarlo. Hay que hacer una copia entonces, ¿vale? Otra cosa que nos da el name tuple es un wrapper, que es bastante mejor que decirte la dirección de memoria de tu objeto. Te dice cuáles son los valores y te dice los nombres de los campos. Tengo algunas diapositivas que las llamo de bonus. Por ejemplo, en este caso, una de las limitaciones de la forma anterior de crear tuplas con nombre es no poder darle valores por defecto a algunos de sus campos. A partir de, creo que es 3.5, con la introducción del módulo typing, hay esta manera alternativa en la que se puede escribir una tupla con nombre y darle un valor por defecto. Además, es un poco una forma más declarativa, quizá la prefieren. Yo en esto no tengo opinión, me parece bien las dos. Sigue siendo una tupla con nombres igual que la anterior, no es mutable. Esto lo he descubierto mientras investigaba para esta charla, y es básicamente, yo lo estoy llamando, el Simple Namespace es casi como un diccionario, pero con acceso con el punto, porque realmente cuando yo he creado aquí este objeto red, no es de mi propia clase, no se ha creado una clase, se ha creado un objeto namespace. Es muy parecido al que te da, por ejemplo, el parser de argumentos. Y sí que es mutable en este caso, y te imprime, el wrapper es como el de las tuplas con nombre. El constructor es lo que tú quieras, o sea, le puedo pasar un pollo ahí. Por cierto, gracias por estar aquí, porque es increíble que habiendo otra charla a la vez que se llama Contando Pollos, estén ustedes aquí. Lo aprecio profundamente. Porque suena interesante, ¿no? Contando pollos. No es broma, es verdad. Vale, entonces tiene mucha flexibilidad y eso puede ser algo que buscamos o puede ser algo que no sea positivo para nosotros, porque te puedes meter ahí lo que sea, por ejemplo. Entonces, llegamos casi al punto final en el que tenemos ya todo el control, ¿no? Vale, pues vamos a quitar un poco todas estas facilidades de construcción y lo que me regalan y tal, y voy a escribir una clase donde yo voy a controlar qué es lo que hay, o donde puedo controlar qué es lo que hay, con esfuerzo. Y en este caso, pues he escrito la clase color, rojo, verde, azul, un valor por defecto, porque me apetecía poner el azul por defecto. Y bueno, pues es mutable, puedo cambiar cualquier cosa. Lo que pasa es que se queda un poco corta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, porque el wrapper de esto, pues es así, fantástico, que me dice mucho del contenido de la clase, cero, vamos. Es la identidad de la clase, es la dirección de memoria, bueno, eso es detalle de implementación, ¿no? Hemos visto esta mañana. Entonces, ya lo vimos, hay que meterle un método wrapper, cuando ya se lo pone uno, que hay que escribirlo, pues ya puedes ver algo sobre el contenido. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ir acumulando cosas que tenemos que ir haciéndole a una clase normal para ir teniendo todas estas funcionalidades fantásticas que hemos visto antes. Queremos que, esto es lo que tenemos de momento, y ahora queremos que
explorar la igualdad. Hemos visto varias veces hoy que hay que añadir estos métodos mágicos. El de igualdad, pues venga, lo ponemos, el método de igualdad. Una de las cosas que no ofrecía, por ejemplo, la tupla con nombre, es la comprobación de que los dos operandos de la igualdad son de la misma clase. Una tupla con nombre compara verdadero cualquier cosa que sea una secuencia de, pues en este caso, 3 cosas que sean iguales. Le da igual lo que sea. Entonces, cuando hacemos el nuestro, decimos, ahora lo hacemos bien. No quiero que esto sea igual a un punto en el espacio, que son 3 coordenadas y que son las 3 enteras, y que podría compararlo con un color, pero no tiene sentido. Entonces, añadimos la comprobación de que los tipos son los mismos. Se podría mejorar para tener en cuenta herencia y tal. Esto muy crudo, no tiene en cuenta nada de eso. Y luego, pues, comparar los campos como si fuera una tupla. Eso lo dejamos así, tal cual. Un orden, una comparación campo a campo. Bien. Y ahora ya sí tenemos la funcionalidad. Y vamos por aquí. Siguiente. Los operadores de orden ricos. Bien. Para poder ordenar secuencias de estos objetos. Pues venga, vamos a añadirlos. Empezamos con este. Y los demás, pues, son iguales. Esta mañana me he enterado de este decorador en FuncTools que te da el total order, que solo tienes que escribir 2. Fantástico. Vamos a imaginarnos que no existe, porque si no, no hay que borrar tanto código y me fastidia un poco hasta el título, ¿vale? Entonces, bueno, empieza a borrar código o usa... No. Bien. Y entonces los añadimos y seguimos acumulando, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que queremos? Pues yo quiero que mi color pueda ser clave de un diccionario. Claro que sí, lo quiero. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a meternos ya a meter hashes en un momentito. Primero una cosa. Lo del hash hay que hacerlo, pero primero hay que asegurarse que la clase es inmutable, ¿vale? Porque si estamos cambiando la clase, después de hacer el hash, no vamos a encontrar nada. Entonces, venga, vamos a cargar estos dos para que cuando intento borrar el atributo, cuando intento establecer un nuevo valor para el atributo, que salte una excepción y que no pueda. Eso hace de forma efectiva la clase, los objetos inmutables o congelados que he visto por ahí escrito, ¿vale? Esta es una prueba de qué es lo que pasa si yo solo hago esto. Y dice, espera un momento, ¿cómo es esto? ¿Que no puedo crear un objeto? Pues no puedes crear un objeto porque si miramos el constructor, lo que teníamos en el constructor, que está prácticamente no legible, si lo miro por aquí, en este constructor no legible yo estoy simplemente asignando y me acabo de cargar esa asignación. Pues nada, hay que arreglarlo. Perdón. No lo he arreglado. Perdón. Bueno, el directo me ha fastidiado, pero lo podemos ver aquí. Me falta una transparencia, una diapositiva en medio, lo siento. Hay que utilizar el setAttr de la clase anterior de Object para poder asignar esos campos. Ese es el cambio en el constructor. Y entonces ya sí que vamos otra vez, perdón, a que podemos hacer un hash de la clase. Añadimos nuestra función hash, que ya vimos esta mañana que una forma perfectamente válida es hacer el hash de la tupla de los valores. Y bueno, pues entonces ya lo podemos meter dentro de un set o de un diccionario si queremos. Y además podríamos no haber hecho la inmutabilidad, pero nos metemos en problemas. Ahora estamos libres de problemas. Y entonces al final tenemos todo esto para nuestra clase. Y entonces hemos hecho todo este esfuerzo y dice, bien, ya tengo mi color que está, vamos, perfecto, como yo lo quería. Y ahora, por circunstancias de la vida, llega el momento en el que escuchas 3 palabras horrorosas, 3 palabras que después de haber hecho esto no quieres escuchar. 3 palabras que te acompañarán en tus pesadillas para siempre hasta el final de mi charla, que son añade otro campo, ¿vale? Me cansa hasta pensarlo, ¿no? O sea, yo no lo he hecho, no he puesto el ejemplo de y esto es lo que pasa, no, ¿vale? No, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver el data classes ahora un poquito, ¿vale? A ver, porque eso no tiene que ser tan horroroso. Lo volvemos a ver, ya lo habíamos visto, ¿verdad? No sonaba. Importamos el decorador data class del módulo data classes, tiene más cosas, luego lo vemos, y se lo aplicamos a nuestra clase. Esto va a hacer un masaje ahí en la clase esta que he creado, nos va a devolver la misma clase, no una clase nueva. Y aquí lo que estamos viendo es una sintaxis, esto de los 2 puntos son las sugerencias de tipado,
que originalmente aparecieron en Python 3.5, pero solamente se aplicaban a la firma de las funciones. Podrías decir sugerir, que son no obligatorias, sugerir cuáles eran los tipos de los parámetros y también el tipo de retorno de una función. Y luego, en 3.6, se añadió la posibilidad de añadir esas sugerencias de tipo a variables directamente, a nivel de módulo, a nivel de clase. Las puedes añadir a nivel de función, pero no hace nada, no se evalúa. No. Esa es otra historia para otro momento. Bueno, pero vamos, lo que nos interesa es que se pueden añadir a variables de clase y podemos hacer eso, esa sintaxis que antes de 3.6 no era válida. Y sobre esa sintaxis, para 3.7 se construye este decorador. ¿Por qué funciona esto? Bueno, vamos a ver primero lo que nos ha dado y luego digo por qué funciona. Con esto yo ya tengo un constructor que no he tenido que escribir y además tengo un wrapper que tampoco he tenido que escribir. Es muy parecido a lo que veíamos con las tuplas con nombre, pero aquí es mutable. Básicamente hemos añadido esas dos cosas. Ahora, un bonus, las sugerencias de tipo. Es un poco lo que dije antes, pero faltaba añadir, pues eso, la historia. Aquí está una firma de una función con sugerencias de tipo y luego se puede añadir una asignación justo detrás. ¿Y qué pasa con todo eso? Eso se pierde, se va a la magia, seguimos con la magia de los guiones bajos. Se guarda en el atributo annotations de la función o en el de la clase en el caso de abajo, o en el del módulo en el caso de que sea una variable de módulo. Y en annotations se guarda un diccionario que va del nombre de la variable a la anotación de tipo que hemos puesto ahí, ¿vale? Entonces es información que está accesible para este decorador, el data class, que puede ir y mirar qué es lo que hemos puesto de esos tipos. Y además te dice qué campos tiene. Bien. Vamos a añadir cosas, como hacíamos antes. Ahora quiero igualdad. Suena como un eslogan político. Quiero igualdad. Pues sí. Me he pasado, perdón. Aquí. Quiero igualdad por el valor de mi objeto y no por la identidad de mi objeto. Si lo intento... A ver, ¿me he colado el código? Puede que me haya colado el código aquí. Porque esto debería ser falso. Vaya por Dios. Perdónenme. Me he cargado el código. Bueno, se los voy a contar. Desgraciadamente mi transparencia no acompaña, pero si ven arriba hay un parámetro en el decorador. Pues... no me he colado el código, perdón. Me he spoileado esto. No solo tenemos el wrapper y el init. También tenemos la igualdad por valores, como en las tuplas con nombre. Entonces, cuando creo dos objetos distintos, que son los dos con el mismo valor, nos va a dar igual, nos va a dar el igual a verdadero. Vale. Ahora, esto es lo que decía antes, los objetos son mutables. Puedo asignar sin ningún tipo de problema, lo puedo cambiar lo que quiera. Vamos a ver ahora lo de comparar. Todos aquellos métodos de comparaciones ricas y tal, pues no lo tenemos. No lo tenemos a menos que lo pidamos. Lo pedimos con ese parámetro en el decorador. Ponemos esto y se generan todos. No utiliza el módulo este, sino que los genera todos directamente. Y entonces ahora la comparación que genera es como la que escribimos antes, que estaba cuando hicimos la clase a mano, que es básicamente yendo campo por campo. Y ahora sí que los podemos meter en una lista y los podemos ordenar sin problema. Otro bonus, decoradores polimórficos. Esto es algo que no había visto antes y que lo vi al investigar el data class, y es esto de que el decorador se puede utilizar con parámetros o sin parámetros, pero sin ni siquiera llamarlo, ¿vale? Esto de polimórfico me lo he inventado, por cierto, no tengo ni idea cómo se llama, si tiene otro nombre, pero bueno, que tienen muchas formas, ¿no? Y entonces he puesto aquí porque me ha parecido interesante cómo se construye y bueno, pues ya está, una curiosidad, nada más. Vamos a hablar del siguiente punto, que sea hashable esto, o hasheable, o como lo quieran decir, hashable.
Tenemos nuestra clase creada y antes vimos que para poder meterla en un diccionario o como clave o en un set, necesitamos que sea hasheable y para eso estaría bien que fuese inmutable. Bueno, pues vamos a intentarlo así a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasa es que no, ¿vale? Que no. Que esto, el data class por defecto pone el guión bajo hash, os voy a llamar guión bajo lo que sea, una sola vez, ¿vale? Pone el guión bajo hash a none. Claro que lo podemos arreglar. Más parámetros. Frozen equals true. Con frozen lo que decimos es que las instancias que creemos con esta clase van a ser todas inmutables y lo hace de la misma manera que hemos visto antes. Voy a dar una pistilla, lo de la otra manera es ir haciendo esto y ver el código generado, ¿vale? Y aún así me horrorizaba lo de añadir otro campo y no lo tuve que escribir a mano, pero bueno. Con frozen equals true tenemos dos cosas. La sobrecarga de setAttr y delattr y además una función hash que utiliza la tupla de los valores. Y entonces ahora podemos otra vez meterlo en un set. Si intentamos asignar a uno de los campos, pues se queja y hay esta excepción específica de este módulo que nos dice que esta clase, que este campo concretamente de esta clase, porque todo es muy flexible en esta vida, no se puede modificar. Entonces, aquí es donde viene la comparativa que explica el título de mi charla, ¿no? Esto se lo estaban esperando seguro, ¿no? ¡Tada! Claro, ahí tiene uno muchas cosas y aquí viene ya todo dado. ¿Quién no preferiría eso? Pero ¿y ahora con todo este espacio? Pues nada, nos cabe de todo ahí, ¿vale? O sea, ahí, vamos, estupendo. Se puede reaprovechar el espacio que no ocupa el código que no hemos tenido que escribir. Vamos a ver qué más podemos hacer, porque la flexibilidad no acaba aquí, ¿vale? Eso sí, hay que tener cuidado, hay que ser responsables con lo que uno hace, y ya veremos por qué. Esta es la firma del decorador Data Class. Y de momento hemos visto que hacen algunas partes, pero hay otras que nos hemos perdido. Entonces, aquí tenemos el init, el wrapper y el ec, que son parámetros que están por defecto a verdadero y que podemos cambiar si decidimos que algunos de esos métodos mágicos, por cualquier razón, no queremos que se generen. No hay problema, no quiero un wrapper, no lo quiero, pues no me lo generes y no está. Unsafe hash. Aquí es donde viene la parte de responsabilidad. Cuando uno dice que tu clase es frozen, no es mutable y es hasheable. Cuando dices que unsafe hash es verdadero, tu clase es mutable y hasheable. ¿Por qué quieres esto? Es tu problema, ¿vale? Lo cierto es que luego veremos que hay cosas que se pueden cambiar por campo y que a lo mejor pueden justificar esto, pero esto es una cosa que voy a decir ahora y ya no la voy a mencionar más. Fin, peligro. Mira cómo se quedó Spiderman. Fatal. Bueno, vamos a ver qué pasa con los campos, que es otra parte de la flexibilidad y todo ese poder que tenemos con este decorador. Bien. A los campos le podemos poner un valor por defecto. Sigo empeñado en que el blue, el azul, está a 0 por defecto, porque me gusta a mí el sistema binario de colores. Y entonces simplemente lo pongo ahí. Ya está, ¿vale? Esto lo que va a hacer, por detrás de los detrases, es realmente aquí, si nos olvidamos si quitamos el red y el green y quitamos la sugerencia de tipos del blue, tenemos blue igual 0. Y lo que hace esto en Python de toda la vida es crear una variable en la clase que vale 0, ¿vale? Y eso no cambia, eso sigue ocurriendo. ¿Cuál es la diferencia? Que esa variable de clase, cuando se genere el constructor, se va a poner como valor por defecto para el parámetro blue, en este caso. Entonces, ya está, es muy sencillo, esto lo podemos hacer todos, ¿no? En realidad, si te pones a mirar el data class, lo podemos hacer todos. Pero yo creo que por seguridad laboral le han dado unas cuantas vueltas para que no lo parezca así inmediatamente. Pero bueno,
Valores por defecto, una de las cosas que podemos hacer. Pero con los valores por defecto, seguro que tiene que llegarles ese momento de, jaja, un momento, que yo llevo haciendo Python más de una semana y ya me he encontrado con el problema de los valores por defecto. ¿Y cuál es el problema? Que metas como valor por defecto algo que es mutable. Y entonces ahí vas a tener en todas tus instancias el mismo objeto, ¿no? Lo típico. Aquí he puesto un ejemplo que, no es un color, es un señor, ¿vale? Y he creado a dos señores, John Green y Hank Green, no sé si los conocen, son dos señores que hacen vídeos en YouTube muy buenos, son hermanos. Y les he metido ahí a los hijos de John, le he metido a Henry, y ahora el problema que ocurre ahora es que también Henry es un hijo de Hank, pero eso es un poco raro realmente, ¿no? Y esto sería terrible, y es terrible en muchas ocasiones, es la fuente de muchos dramas, familias rotas y todo esto, pero afortunadamente data class, o sea, esto de poner ahí el valor, una lista por defecto, el módulo en data class ya lo han pensado y han dicho, bueno, por si acaso, vamos a evitar que puedas hacer esto. Y digo que nos protege un poco porque solamente nos protege de poner como valores por defecto listas, tuplas y diccionarios. A ver, y tuplas no, listas, sets y diccionarios. Ya está. Pero tu otra clase que tú te hagas fantástica y destructora no te lo impide porque ¿cómo lo vas a ver? Vale, pero y yo quiero poner una lista como valor por defecto, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos este problema, lo típico que haces es que pones el valor por defecto a algún valor imposible, un none, y luego lo compruebas y lo añades. Pero aquí el init me lo están generando, no puedes hacer esto, no tienes acceso. No pasa nada, no pasa nada. La función field, hablemos de la función field, en el mismo módulo. Realmente lo que ocurre con el decorador es que recorre el diccionario de annotations que vimos antes, _annotations, y va creando campos, objetos field con mayúscula, es un objeto que está disponible en el módulo, para cada uno de ellos. Y algunos de los parámetros son pues, su nombre, su tipo, su valor por defecto, y otro de los parámetros que están accesibles a través de esta función, porque esta función no te deja poner un nombre porque ya está puesto aquí, ni el tipo porque ya está puesto en la anotación, es el default factory. Y esto es un objeto llamable que se va a utilizar para crear el valor por defecto de ese campo. Y entonces ahora, cuando yo le añado los hijos de John y miro cuáles son los de Hank, me sale que no tiene ninguno, porque lo que ha hecho ha sido hacer la comprobación. Es lo mismo que poner igual a none y luego comprobar que no es none, ¿vale? Y para eso ya tenemos que utilizar la función porque no hay azúcar para meter todo eso, ¿vale? Y entonces ya que nos hemos metido en la función, bueno, esto era un pequeño diagrama que había hecho de qué es lo que pasaba, lo que acabo de explicar, de ir sobre las anotaciones, crear objetos field y meterlos en este otro diccionario. ¿Es un diccionario? Sí, creo que es un diccionario. Data class fields, que tiene de nombre al objeto field. Todo esto se puede explorar y se pueden construir cosas sobre esto los que no quieran. Tienen mucha información interesante. Pero bueno, vamos a ver el field. Hemos visto el default factory ya. Y vemos que podemos también poner un valor por defecto, aunque eso ya lo podíamos poner con el igual. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Pues por los otros valores, porque si lo que nos interesa es, por ejemplo, decir que en el wrapper, que es uno fácil de explicar, que no quiero que este campo aparezca en el wrapper, lo pones a false. Y ahora ya he ocupado el espacio de poner el valor por defecto con la función field. Así que la forma que tengo de poner un valor por defecto es usar ese parámetro. Así que me puedo crear mi campo que tiene como valor por defecto 0 y que no quiero que salga en el wrapper, llamando field con default 0 y wrapper false. ¿Qué más se puede controlar? Pues se puede controlar si el campo sale en el init. Si decidimos que un campo no va a salir en el init, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué querríamos esto? Es un campo que está en la clase, pero no forma parte de la inicialización. Entonces, puede ser porque ese campo no lo sepamos con anterioridad, puede ser porque sea un campo derivado de otros campos y lo queramos inicializar después, no sale en el init.
Podemos hacer que un campo no participe en el hash del objeto. Y si el campo no participa, o sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor calcular el hash de ese campo es muy caro y no queremos pagar ese precio, ¿vale? Y por supuesto no voy a hablar de aquello del unsafe hash, que no, ¿vale? También podemos elegir que este campo no participe de la comparación. Por defecto sí que lo hace, ¿vale? El hash vale none en lugar de falso porque el valor none lo que hace es seguir lo que hace la clase en general y el verdadero o el falso van a forzar un comportamiento. Metadata. Metadata es bastante interesante, aunque no he podido encontrar ningún uso concreto todavía. Esto es relativamente nuevo, pero básicamente permite pasar un diccionario de metadatos con lo que queramos y se va a guardar en el objeto field y luego podemos acceder a él. Esto lo han puesto como una idea de permitir extensiones a todo esto para poder hacer más cosas. A mí se me ocurrió, por ejemplo, hacer un wrapper para field que meta otros argumentos, como por ejemplo si un campo es privado y que automáticamente pues, se oculte del wrapper y se oculte de otras cosas. Luego vemos que pues, si yo quiero serializar esto, por ejemplo, mirar que es privado y no serializar ese campo, cosas así. Metadata, o sea, para la creatividad de todo el mundo, ¿vale? Entonces, habíamos visto, siguiendo en el tema de los campos, hay un problema un poco que ocurre con lo de usar variables de clase para otra cosa que no son realmente variables de clase, y es si yo quiero una variable de clase realmente. Y entonces para eso, en el módulo typing, hay una clase, classVar, con la que podemos anotar una de las variables, por ejemplo aquí he puesto un max, y este max es una variable de clase que no va a participar en el constructor, no va a participar en ninguno de los métodos generados, simplemente está ahí disponible para lo que queramos. Por supuesto, a estas clases le podemos añadir los métodos que queramos, es una clase normal. ¿Qué más cosas podemos hacer con los campos? ¿Qué más relacionadas con los campos? Pues tenemos pseudocampos. Antes decíamos que puedes tener un campo que no está en el init, y esto es un poco al revés. Es un campo que está en el init, pero no está en la clase. Y aquí he puesto un ejemplo bastante, muy tontito, de cómo puede funcionar esto. Se utiliza anotándolo con initVar, que está en el propio módulo DataClasses, y con el tipo verdadero entre corchetes. Y luego he puesto, pues aquí he puesto protocolo y host como pseudocampos, y la URL como un campo que no participa en el constructor. Yo voy a construir mi clase con los pseudocampos y todos los campos normales, en este caso solo tengo pseudocampos, y luego en este método mágico fantástico llamado postInit, que será llamado automáticamente por el init generado si existe, voy a formar mi campo que no participa en el constructor, con lo cual ya tengo un valor para el campo que está basado en otros valores. Esto podría ser, por ejemplo, pasar credenciales para una conexión a una base de datos, crear la base de datos, guardarla en tu objeto y tirar las credenciales porque no las necesitas para nada, por ejemplo. Que sería un ejemplo un poquito más útil que esto. ¿Qué pasa con los campos cuando heredo? ¿Vale? Aquí tenemos una jerarquía de clases, de puntos, una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, y lo que ocurre es que la lista de campos, según vamos hacia abajo en la jerarquía, es aditiva. El decorador DataClass coge toda la lista, coge la secuencia de padres en el orden de resolución de métodos, que es un rollo que les recomiendo no leer si no necesitan mucho, pero básicamente empieza desde object hasta la propia data class y busca, ¿eres una data class? Sí, dame tus campos, los meto en la lista. ¿Eres una data class? No, no me interesa. Siguiente, data class, sí, dame tus campos, los pongo en la lista. Y así, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando los pone en la lista, luego hace toda la generación como si hubiesen sido definidos en la misma clase. Exactamente igual. Aquí hay un pequeño problema, y es que si tenemos un campo que tiene un valor por defecto en algún punto de la jerarquía, todos los siguientes tienen que tener todos sus campos con valores por defecto. Porque imagínense cómo puedes generar un constructor por orden con un valor por defecto aquí y otro, el siguiente que no lo tiene. No se puede, entonces es una restricción. Los campos siempre, en todo el código generado, aparecen en el orden en el que se declaran aquí. Y lo mismo ocurre con una clase. Si el primero tiene un valor por defecto, todos los demás lo tienen que tener, y si no, Python se quejará mucho.
Ahora vamos a ver, pero muy rápidamente, un tema un poco peludo. Los slots. Esto no lo he escuchado hoy mencionado en ninguna de las charlas de magias, pero slots es una optimización para objetos en Python que consiste en no generar el diccionario en el que se guardan los atributos en cada instancia, sino, en su lugar, meter unos descriptores a nivel de clase para cada uno de los campos que se declaran en slots. Lo voy a decir de otra manera. Slots es una tupla o una lista con nombres de campos, y esos son todos los campos que cualquier instancia de tu clase va a tener. No puedes añadir más campos y tampoco no puedes añadir más campos, y el acceso a los campos es más rápido porque están guardados en una referencia en la clase, que es lo primero que se comprueba. Así que en el transcurso normal de la búsqueda de un atributo se hacen varias comprobaciones y esto se encuentra en la primera. Es una optimización, eso, ahorro de espacio, no creas el diccionario, y ahorro de tiempo, los encuentras rápidamente, y además restringe la creación de nuevos atributos porque no hay diccionario donde guardarlos. Pero como se guardan en un descriptor a nivel de clase con ese nombre, no puedes meter un valor por defecto porque habíamos dicho que los valores por defecto se guardan en el atributo a nivel de clase, así que son incompatibles. Entonces aquí lo que he intentado es crear una clase con slots. Lo que quería decir es que con data classes se pueden crear estas, pero hay que hacerlo a mano, no hay ninguna magia para esto. Y luego no puedo añadir nada, o sea que ha funcionado básicamente. Venga, vamos ya en recta final. Funciones de apoyo, ¿vale? El módulo data classes proporciona unas poquitas funciones de apoyo que pueden ser útiles a la hora de extender o hacer un poco de introspección. Fields te da una lista de los objetos fields de una instancia o de la clase, puedes pasar cualquiera de las dos, y con eso puedes explorar tipos, nombres, etc. AsDict es una gran ayuda para serializar tus objetos porque te devuelve un diccionario y además funciona de manera recursiva. Si tú tienes un miembro que es otra data class, se va metiendo por ahí, te da un diccionario que luego puedes convertir fácilmente a JSON si es lo que quieres. AsTuple también es recursivo y te da los miembros en forma de tupla. Y si tienes miembros que son una data class, tuplas en tuplas en tuplas en tuplas. Replace se parece al replace de las tuplas con nombres, no sé si lo han visto o no usado, pero es un poco más restringido porque tenemos casos especiales en data classes. Pero bueno, te da una copia no profunda de tu objeto con algunos campos cambiados. Tú puedes, imagínese el caso de un objeto congelado que veíamos antes, que no lo podemos cambiar, pues quiero una copia pero con el verde cambiado. Pues le pongo al replace mi objeto original y green igual lo que queramos de valor de green. Digo que es limitado porque como algunos campos pueden no participar en el constructor o pueden ser pseudocampos, esos se han perdido y no los podemos pasar. Entonces no podemos hacer nada con esto. Luego un checker para ver si esto es una data class, y el make data class es, bueno, estaban todos explicados, pero realmente basta con una frase para cada uno, así que voy así un poco fuera. El make data class es una forma en manera de función, como lo que veíamos al principio de tuplas con nombre, para crear esto, pero bueno, la otra sintaxis es mucho más agradable, pero vamos, ahí está, si hace falta. Proyectos relacionados con data classes. Es muy nuevo, no hay muchas cosas así muy asentadas, pero hay un par de cosas bastante interesantes que han salido con esto, como por ejemplo data slots, que da un decorador que añade los slots que decíamos antes. Claro que tiene que crear una nueva clase porque para cuando estamos decorando la clase ya existe, ya tiene el diccionario y no podemos hacer esto, así que hace una copia de la clase sin el diccionario. Pero bueno, si no es una limitación, que yo he leído por ahí, tienes que tener esto en cuenta, no sé por qué, a mí me ha dado igual. Data Class Factory es como lo opuesto al AsDict, te permite de un diccionario crear instancias de una data class, es para, pues eso, de serializar, está bastante interesante. Strict Classes es lo primero que he visto que utiliza realmente las sugerencias de tipo y te añade unos validadores para que no puedas asignar valores que no sean del tipo que has declarado. Data Class Inspector es tiene unos cuantos fallos, no todo funciona, de hecho no todos los ejemplos de esta presentación funcionan. Te da el código que no has tenido que escribir, ¿vale? Fistro no podía no ponerlo.
Fistro está dedicado a Chiquito de la Calzada, no es casualidad, es Fistro, y sirve para generar fixtures. ¡Qué bueno!, ¿no? O sea, ¡qué bueno!, ¿no? Pues genera instancias de las data classes con datos de prueba. Tú le has dicho que es un entero, te pone un entero aleatorio, ¿vale? Fistro. Yo sí, estoy deseando usar esto. Solo por poner un pip install Fistro. Hard. Bien. Por último, data classes JSON schema. Una vez ya tienes tus data classes creadas, tienes una definición de un modelo de datos. Y si lo quieres en otra representación, pues ¿por qué no hacerlo automáticamente? Pues ahí lo tienes, en formato JSON schema, que luego puedes validar a ver si si el asdict está funcionando bien, por ejemplo. Y apretar las tuercas. Bien. Sí. Suficiente. Bien. La alternativa. ¿Por qué la alternativa? Esto es una presentación de data classes. ¿Qué quiero yo alternativas? Bueno, pues Python 3.7. Claramente, nadie está usando nada anterior a 3.5, ¿verdad? Nadie. Pero aún así 3.5 no es suficiente. Así que para esos pobres que están ahí en la prehistoria del 3.5, porque, por cierto, para 3.6, como tiene todo menos el módulo, pues hay un backport y se puede hacer un pip install data classes y usar en 3.6. Pero 3.5, lo siento, o sea, hay una alternativa decente, 3.5, que no lo soporta. Entonces, bueno, pues tenemos attrs. Attrs funciona desde Python 2.7 y se parece mucho a data classes. Si lo miramos aquí, es importar attr y tiene un punto S para que sea attrs, utilizan esas cosas así monas de nombres. Y luego, lo único es que hay que poner que los atributos hay que igualarlos a trip. Otra vez jugando con el nombre, ¿bien? Y de resto funciona prácticamente igual. Tiene más opciones que data classes. Tiene, bueno, aquí lo tengo. Funciona desde Python 2.7, soporta slots, se le puede añadir un parámetro al decorador with slots y ya se encarga de todo por ti. Esto, lo que decía al principio, de pueden estar mirando discusiones acaloradas, la mayoría entre la gente de attrs y la gente que está desarrollando el data class. Como deberías añadir esto, nosotros tenemos experiencia, llevamos años haciendo esto. No. Muchas cosas están inspiradas directamente y se han ido alimentando mutuamente. Validadores. Tú puedes definir tu propio validador para un campo y entonces cuando asignas algo, pues se crea un descriptor en realidad. No sé si es con un descriptor o con el setAttr y te valida que tu entrada es la que tú quieres. Y convertidores, para que si tu campo es de tipo string, pues le pasas como convertidor str y ya te hace eso y no lo tienes que hacer desde donde llamas, ¿no? Attrs, pues por si alguien está todavía con Python anterior y quiere probar algo muy parecido, casi todo lo que he dicho hoy vale aquí y más cosas, ¿vale? La ventaja del data classes es que está en la librería estándar, que está ahí, ¿vale? Entonces, ya, terminamos. Vemos, claro, hay que contarle a la gente lo que le has contado, ¿no? Hemos visto el viaje del dato estructurado, hemos visto lo doloroso que es escribir todo ese código, hemos visto lo fantástico que es no escribir todo ese código, hemos visto 1000 cosas que se pueden hacer con cada uno de los campos, todo el nivel de control que nos deja esto. Hemos visto las posibilidades de extender esta funcionalidad con sus funciones de apoyo y con las magias que mete dentro de las clases. Hemos visto proyectos de terceros, Fistro, ¿vale? Si se tiene que quedar con uno, Fistro, ¿bien? Hemos visto la alternativa, en realidad, porque había pensado en otras, pero eran muy pobres realmente, no merecía la pena. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio de memoria, vamos a recordar, ahora esta vez no hay gato, tranquilo, recordar cuánto código nos podemos ahorrar y entonces, mirando esto, y ahora centrándonos un poco en la parte izquierda, espero, sinceramente, que en su vida nunca tengan, nunca más, que pasar por ese horror terrible, esa sensación horrorosa de nudo en el estómago, que te quieres morir cuando escuchas esas 3 palabras. No hay problema. Muchas gracias. ¿Preguntas? Acabas de mencionar que Atrix funciona desde 2.7. ¿Se podría usar en el 3.7? Lo digo por el tema de en data classes no he mencionado que haya validaciones.
No, Data Classes no tiene validaciones. No. Y sí, puedes utilizar Attrs en 3.7. ¿Tiene validaciones? Attr sí tiene, pero Data Classes no lo tiene. Está excluido a propósito porque vamos a dejarlo para un poco más adelante, según Guido. ¿Más preguntas? ¿Sí? Si tienes Attrs en 3.7, ¿por qué utilizas Data Classes entonces? ¿Qué diferencias hay entre ambos? Principalmente que está en la librería estándar y que es una dependencia menos, básicamente. La documentación de Attrs está bastante bien. Yo no lo conocía antes de empezar a investigar esto. De forma natural, ya lo puedes decidir tú, pero vamos, la funcionalidad es prácticamente igual y tiene algunas cosas más. Si necesitas esas cosas, adelante. Si no las necesitas, no veo por qué, porque realmente tienes algo que ya está en la estándar y que te lo hace. Pues es un poco así. Desde que haya algo que necesitas de Attrs es muy fácil instalar una dependencia. Si estás en un entorno muy restrictivo que no te permite estas cosas o que tienes que rellenar 200 papeles para instalar una dependencia, pues es un problema, pero si no, es cuestión de explorarlos los dos. Pero ya te digo, se han nutrido mutuamente mucho durante el proceso de desarrollo de Data Classes. Hay muchas cosas que antes de Data Classes no estaban soportadas en Attrs y como son independientes para desarrollar como quieran, no están ligados a las versiones de Python y el proceso de revisión y demás, pues van un poco a la par con más cosas. O sea, no es en plan evangelismo de Data Classes, es un poco que lo conozcan, que está ahí, que ahorra mucho esfuerzo y que también hay alternativas y son buenas. ¿Más preguntas? Una pregunta más. Una, venga. Vale. ¿Tú cuál prefieres? Yo utilizaría Data Class siempre primero, a menos que encuentre una razón, a menos que tenga que escribir más código por no usar Data Class, por usar Data Class. Estoy de acuerdo, pero ¿por? Simplemente por la conveniencia de no instalar una dependencia más. Un paso menos, ya está. Muchas gracias.